Primero ingresaremos a Tinkercad e iniciaremos sesión arriba a la derecha. Pondremos en ingresar como estudiante con código de clase e ingresaremos el siguiente código. Luego pondremos en ingresar con nombre de usuario. Y una vez adentro iremos a la izquierda donde dice clases. E ingresaremos hasta donde dice Mkbot. Luego en esta actividad pondremos copiar y editar. Y esto nos llevará hasta el espacio 3D de Tinkercad, en donde ya encontraremos el perno de nuestro Mkbot. Y ahora desde la parte derecha colocaremos un cubo rojo, el cual modificaremos para hacerlo más largo. Y luego lo modificaremos para que sea un poco más bajo, aproximadamente hasta la altura del perno. Debemos tener cuidado de dejarlo bien posicionado para que esté tocando bien el perno. Y luego con la herramienta de texto nos posicionaremos sobre este cubo. Y en esta parte de la derecha podemos escribir el nombre de nuestro robot. Y luego modificaremos el texto para que quepa en el cubo. También debemos tener cuidado de que no nos quede ninguna parte fuera de este. Luego seleccionaremos todas las piezas y daremos en este botón de aquí para unirlas. Y con esto ya está lista nuestra pieza modificada. Pero aún nos faltan dos cositas. Tenemos que primero que nada cambiarle el nombre a nuestro archivo. Y luego daremos arriba a la derecha en donde dice exportar y exportaremos en STL. Y con esto ya estamos listos.